Bueno, estamos ya de regreso rápidamente y pues recuerden que todos los martes ya está Club Motoescuela Escobar y Jorge Escobar listo. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, muchas felicidades a Tonatiu López, quien es un alumno de Motoescuela Escobar. Ahí Tonatiu con nosotros aprendió a pensar por fuera de la caja, aprendió a dominar esas emociones a las que se ha enfrentado en las grandes competencias, y creo yo que el haber estudiado motociclismo en la forma en que lo realizó, pues le ha dado algo de los resultados que él está ahorita paladeando en su juventud, ahorita en su plenitud de facultades. Pues vaya nuestro reconocimiento. Esperamos tenerlo ya mañana, regresa, tenerlo pronto e invitarlos, porque es muy importante para nosotros el punto de vista de alguien, claro, de un joven que está en la pelea y que probablemente nos represente en los Juegos Olímpicos venideros. El día de hoy preparamos un programa muy especial que lo titulamos "Las cosas a veces no son como creemos". Mucho hemos tratado en nuestros programas de televisión, que entre paréntesis, hoy es el programa número 96. Hemos tratado que en el motociclismo muchas cosas no son como las creemos, o más bien nuestra percepción dista mucho de servirnos ya estando arriba de la motocicleta como para ayudarnos a salir de un problema. Por eso tenemos que estudiar muy bien el tema y saber cómo actuar a la hora de conducir una motocicleta. En el salón de clases nuestros alumnos se asombran cuando les enseñamos cómo funciona una motocicleta, ya sea manejando en una línea recta, tomando curvas, realizando virajes, pero lo que más trabajo le cuesta a un alumno, por supuesto, es frenar. Muchas veces pretendemos realizar acciones de frenado de manera de instinto de supervivencia, provocando una caída, cuando lo que realmente nos iba a sacar de ese embrollo era acelerar. Entonces ahí es donde empieza uno a que los cables que traemos en el cerebro y la información que traemos, pues nos empieza a hacer cortocircuito, pero de eso se trata. El día de hoy vamos a mencionar un libro muy interesante hecho por Malcolm Gladwell, que vimos la imagen, donde nos cuestiona el modo en que pensamos sobre los obstáculos, sobre las situaciones de emergencia, sobre las adversidades. Esto lo vamos a ligar con el motociclismo, tiene mucho en común. Pero también nos obliga el pensar diferente, es salir adelante en esas situaciones de pánico, de emergencia. Vamos a hablar un poquito de historia rápidamente y la interpretación para luego llegar a una aplicación práctica ligada a nuestro tema. Hace 3000 años, en un campo de batalla de la antigua Palestina, un pastor derribó a un poderoso guerrero valiéndose únicamente de una piedra y una honda. Muchos conocemos esta historia. Desde entonces los nombres de David y Goliat se han convertido en un símbolo de lucha entre el desvalido y el gigante. La victoria de David fue absolutamente inverosímil y milagrosa, pues no debería de haber ganado, ¿o sí? En la región de Cefela, corazón de la antigua Palestina, una serie de colinas y valles conectan las montañas de Judea al este con extensiones abiertas de planicie mediterránea. El valle más importante es el de Ayalón, pero el más legendario es el de Ela. En ese lugar, en los tiempos del Antiguo Testamento, el incipiente reino de Israel se enfrentó contra el ejército de los filisteos. Los israelitas, al verse acorralados o acosados por el ejército filisteo, que era enemigo acérrimo de ellos, eran feroces guerreros muy curtidos en ese arte de la guerra, se situaron los israelitas debajo de una montaña y esperaron a ese ejército que los iba a atacar. Entre los dos ejércitos quedó una cañada o una quebrada que los dividía, de tal manera de que la situación forzaba a que cualquiera de los dos ejércitos que quisiera tomar la iniciativa tenía que bajar la cañada y se iba a ver en desventaja con el otro ejército. La historia no define cuánto tiempo duraron ahí en esa expectativa los ejércitos. Lo que sí define es que el ejército filisteo nombra a su mejor guerrero y lo manda con una encomienda: retar
al mejor guerrero de los israelitas a una lucha de 1 a 1, a muerte, una lucha de cuerpo a cuerpo. El hombre en cuestión, sabemos, era un gigante de más de 2 metros de altura y portaba un casco, una armadura completa de bronce. Sus armas eran una jabalina, una lanza y una espada. Le precedía un escudero que llevaba su enorme escudo. Pues en el campo israelita nadie se movió, todos se quedaron estáticos. Pues ¿quién iba a enfrentar a este oponente, no? Entonces aquí es donde surge un joven pastor llamado David, que le había llevado comida a sus hermanos que participaban en el ejército y se pone como voluntario. El rey Saúl, el que lideraba el ejército israelita, se opuso, pero no le quedaba de otra, de tal manera de que ya le dice, pues lo único que me queda es darte mi espada y enfréntalo. El gigante portaba una armadura, le cubría de pies a cabeza. Se calcula que esa armadura, según los historiadores, pesaba más de 50 kilos. Portaba una jabalina, una espada y una lanza, que eran sus artefactos para vencer en cualquier duelo, a cualquier distancia, ya sea corta o larga. Entonces, pues ahora vemos que David aparece. Saúl pues ahí le da la bendición y todo estaba perdido ante los ojos de los 2 ejércitos. Cuando Goliat ve al joven, reclama que le estaban faltando al respeto. Entre que reclamaba y no reclamaba, Goliat agarra su honda, agarra una piedra y le pega la pedrada entre el puro espacio que le quedaba entre el casco, en la pura frente, entre ceja y ceja, así es. Esa pedrada lo hace perder el sentido. Corre David, agarra la espada y pues lo aniquila. Eso es lo que sucede y es materia de leyenda. David, pues con los siglos ha perdurado como alguien que venció a Goliat, pero según Malcolm Gladwell y uno de sus estudios interesantísimos de historia, de medicina, dicen que esta historia es completamente equivocada. Pues aquí empezamos en materia. Recordemos cómo se realizaban las guerras en la anterioridad. Se usaba caballería, hombres armados, infantería, tropa a pie con armaduras, espadas, escudos, y la artillería, que eran los arqueros y los honderos. Cada especialidad tenía su importancia en su momento para entrar en ese transcurso de la guerra. Dicen que los honderos tenían la facilidad de tumbar las aves en pleno vuelo. Esa era la certeza y el grado de habilidad desarrollado. Agarraban una piedra y ese era su proyectil. Se calcula que David arrojó su piedra a 35 metros de distancia, pero con una velocidad de 34 metros por segundo. Ese era un proyectil pues que hubiera matado a cualquiera. Goliat, que era de una infantería pesada, pues no se movía y el otro lo tenía como punto de ataque. En su excelente destreza y habilidad adquirida, pues puso la piedra, repetimos, en la parte descubierta de Goliat. Pero ahora analicemos esto, pues Goliat llevaba una armadura, lo hacía pesado. Él estaba preparado para una lucha física, no para lo que se enfrentó con David. Al principio menosprecia a David, después se asombra de lo que sucede. Los investigadores, encabezados por Malcolm Gladwell, nos revelan que expertos de medicina determinan que la altura, la apariencia que tenía Goliat era la de alguien que se le detonó su hormona del crecimiento. A eso lo determinan acromegalia. Es una enfermedad causada por un tumor benigno localizado en la glándula pituitaria. Este tumor provoca una superproducción de hormona del crecimiento humano. Además, los efectos más comunes de la acromegalia es que la visión se hace muy deficiente, puesto que los tumores pituitarios crecen y llegan a comprimir los nervios que comunican los ojos. Por esta razón, Goliat llevaba a un escudero cargándole el escudo, pero más lo llevaba a manera de lazarillo. Por eso era lento, todo lo veía borroso, y por eso le reclamaba a David: vienes a mí con palos,
como si yo fuera un perro, era lo al que alcanzaba a ver Goliat. Pues él nomás portaba un palo y el otro veía doble, ¿no? La lección de hoy nos hace reflexionar que no todo lo que vemos en un escenario es lo completo. No todo lo que percibimos nos puede llevar a decisiones acertadas. Quiero comentarles que en la motocicleta nos vemos en la necesidad de tomar curvas a gran velocidad, pero corremos gran riesgo al no saber cómo romper esa fuerza giroscópica que se genera con la velocidad. Tenemos que frenar, pero antes de siquiera impactar el objeto que se nos interpuso en el camino, nos caemos porque realizamos una acción de frenado deficiente. Fijamos la mirada en un objeto y como si fuera un imán vamos directo hacia él y lo impactamos. En una acción de pánico recurrimos a los frenos cuando lo que teníamos que hacer es recurrir al acelerador. Son esas contrapartes que nosotros vamos teniendo al usar una motocicleta. Muchas situaciones en el motociclismo se resuelven desarrollando destrezas distintas a las que imaginamos instintivamente. El día de hoy, el hecho de tener dinero para comprar una motocicleta y vestirnos como motociclistas no necesariamente nos hace ser un motociclista. Realmente tenemos que ir más allá y estudiar las técnicas. Órale, pues está. Eso era lo que queríamos compartirle. Pensar diferente de la caja. Pensar como nos lo indica Malcolm Gladwell. Ahora, muy bien. Y bueno, pues recomendada la lectura. Recuerda que ahí está Motoscuela Escobar, está ubicado. Estamos en 14 de abril 155, Colonia San Benito. Órale. A la orden. Aprendan a ver las cosas diferentes. El salón de clase no es para manejar solamente fierros, es para pensar como motociclistas. Próximo martes. Próximo martes vamos a invitar a Donatiu. Órale, ándale, muy bien. Y regresamos volando, no se vayan.